Hola, hola mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso de trapillo que es elegante, es delicado, moderno, es fácil, rápido y económico de realizar. Para él vamos a estar trabajando el punto relieve, el punto medio alto y el punto bajo. Les voy a enseñar esta belleza. Miren esa puntada tan preciosa. Está muy bien detallado el paso a paso. Sus laterales están realizados en puntos bajos. Miren el otro. Su aplique que le da un toque elegante. La parte de atrás. La parte de abajo. Y en su interior este bolso es bastante amplio y es liviano. Quedó pesando 550 gramos. Así que espero te animes a tejerlo. Que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal dando like, dejando tu comentario, compartiendo el video y suscribiéndote al canal. Tu apoyo me motiva y me ayuda a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. No siendo más, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar la lista de materiales, de dónde son las medidas y el peso. Así que vamos al paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de polos, insumos, y voy a utilizar trapillo. Este trapillo, su hebra es de 2 centímetros y es extralicrado y liviano. Ideal para el proyecto que vamos a trabajar. Miren, voy a tejer con una aguja número 5. Así que vamos a dar inicio al paso a paso. Vamos a iniciar realizando 22 cadenetas. Realizamos un nudo corredizo. Ingresamos la aguja, apretamos y realizamos 22 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y llegamos ahí a las 22 cadenetas. Ahora vamos a tomar la medida y esto tiene una medida de 17 centímetros y medio. Así que vamos a dar inicio, damos la vuelta al tejido y vamos a trabajar por cada bucle, por cada buclecito vamos a trabajar un punto bajo para un total de 21 puntos. Por cada bucle realizamos un punto bajo. Ahí llevamos 3, continuamos por cada buclecito un punto bajo. Así. Miren, continuamos hasta llegar al final de las cadenetas. Estamos en el final de las cadenetas, hago el último punto, hago una cadeneta de altura, doy la vuelta y tomando el bucle completo vamos a trabajar puntos medio altos. Entonces tenemos la orillita en la aguja, tomamos lazada, pasamos por el bucle, tomamos lazada hacia adelante, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada en la aguja y pasamos por las 3 y ahí tenemos el primer punto medio alto. Vamos con el siguiente, tenemos la orejita en la aguja, tomamos lazada en la aguja, pasamos por el bucle completo, tomamos lazada, pasamos hacia adelante dando altura, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente miren, tomo lazada en la aguja, paso por el bucle, tomo lazada, 3 orejitas en la aguja y paso lazada por las 3, así. Y así continúo trabajando por cada espacio un punto medio alto. Al final nos sale también 21 puntos medio altos. Solo en la primera vuelta trabajamos punto bajo. Así continuamos entonces
trabajando un punto medio alto de inicio a fin. Así, entonces, hasta que lleguemos al final del tejido. Realizamos el último punto medio alto. Realizamos cadeneta altura, damos vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar el punto relieve y vamos a iniciar un punto medio alto, punto relieve, punto medio alto, punto relieve y así. Entonces, tenemos la orejita en la aguja, tomamos lazada, ingresamos por el bucle completo, sacamos lazada hacia adelante, 3 orejitas en la aguja y pasamos lazadas por las 3. Ahora vamos a tomar el punto relieve y miren, tomamos lazada en la aguja y acá tenemos el primer punto, entonces vamos al segundo y pasamos la aguja así. Listo, entonces tenemos la orejita en la aguja, pasamos la aguja acá así, tomamos lazada por delante, miren, damos altura, pasamos lazada por 2, así, damos altura a la otra y pasamos por las 2 orejitas que nos quedan. Y ahí tenemos el primer punto relieve. Ahora, al siguiente espacio realizamos un punto medio alto. Acá queda, mire, este espacio es donde va el punto relieve, entonces ahí no hacemos sino, mire, acá tenemos el primero que fue el punto medio alto, acá es donde va el punto relieve, como va por encima pues ahí no se trabaja. Ahora en el tercero hacemos el punto medio alto. Tenemos la orejita, tomamos lazada en la aguja, pasamos la aguja completa, tomamos lazada, 3 orejitas y realizamos el punto medio alto. Ahora vamos al punto relieve y ustedes dirán cómo se hace el punto relieve o cómo saber dónde voy. Entonces se va dejando un punto. Mira, acá lo hicimos, dejamos este punto abajo y vamos a trabajarlo acá. ¿Sí? Mira, ahí va derecho, donde iría el siguiente punto. Entonces tomamos lazada en la aguja, pasamos acá, miren, traemos la lazada, pasamos hacia adelante, damos altura. Tomamos lazada, pasamos por 2 dando altura y nos quedan 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por esas 2. Ahí ya tenemos 2 puntos relieve. Ahora vamos a hacer el punto medio alto. Miren, entonces, ¿cómo se hace el punto? Acá nos damos cuenta que acá hay uno sin trabajar, entonces al siguiente trabajamos el punto medio alto, miren, y seguían por el punto que queda libre. Entonces, un punto medio alto, listo, pasamos a hacer el siguiente punto relieve. Recuerden que para guiarse en el punto relieve, entonces lo que hacemos es dejar un punto libre. Entonces acá fue, dejamos este punto y en el siguiente hacemos el punto relieve. Entonces tenemos lazada en la aguja, tenemos la orejita, pusimos lazada en la aguja, pasamos acá y miren, subimos, tomamos lazada, pasamos por 2 orejitas así, me quedan 2 orejitas, tomamos lazada y pasamos por esas 2. Y al siguiente hacemos, miren, al siguiente hacemos el punto medio alto. Nuevamente realizamos el punto relieve, tomamos lazada en la aguja, dejamos este punto libre porque acá hicimos, dejamos este y miren, traemos la aguja ahí, tomamos lazada, subimos, tomamos lazada, pasamos por 2 orejitas, ahí tomamos lazada y pasamos por 2. Vamos al siguiente y hacemos el punto medio alto. Y miren cómo nos va quedando de bello ese punto. Listo, continuamos con el siguiente. Recuerden que se va dejando uno sí, uno no. Entonces vamos acá, pasamos la aguja, traemos el trapillo, tomamos lazada en la aguja, estiramos, ahí le dimos altura, tomamos lazada, pasamos por 2 orejitas, nos quedan 2, tomamos lazada y pasamos por 2. Al siguiente espacio realizamos el punto medio alto.
y continuamos igual. Damos altura, pasamos por 2, nos quedan 2 y pasamos por esas 2. Nuevamente realizamos el punto medio alto. Miren, así nos va quedando, mire qué bello ese punto y súper fácil. Mire, orejita, tomamos lazada, dejamos un punto, en este hicimos, en este no, entonces en este sí vamos a hacer. Ahí así, tomamos, mire, tomamos lazada en la aguja, pasamos, enderezamos, damos altura, tomamos lazada nuevamente, pasamos por 2, nos quedan 2 y pasamos por esas 2. Hacemos el punto al lado medio alto. Miren. Nuevamente vamos a trabajar el punto relieve. Ahí pasamos por 2, nos quedan 2 y pasamos por esas 2. Punto medio alto. Continuamos con el punto relieve. Miren, ahí está. Sacamos lazada hacia adelante. Tomamos lazada en la aguja, pasamos por 2. Nos quedan 2, tomamos lazada y pasamos por 2. Miren esta belleza cómo nos está quedando de precioso. Hacemos el punto medio alto. Y hacemos el último punto relieve de esta vuelta. Voy a sacar lazada acá. Y miren, tomamos entonces lazada en la aguja, pasamos, mira ahí nos queda el punto, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, damos altura, tomamos lazada y pasamos por 2, nos quedan 2 orejitas y tomamos lazada y pasamos por esas 2 y finalizamos. Ahí tenemos el último punto, finalizamos, miren, con un punto medio alto, así como iniciamos con uno, finalizamos con uno, cadeneta de altura y les voy a mostrar, miren. Entonces, acá no trabajamos punto relieve, acá sí dejamos uno por medio. Mira, ahí se dan cuenta que no nos quedó ningún espacio sin trabajar. Y el final. Acá están los puntos medio altos, en medio del punto relieve. Iniciamos con uno medio alto y finalizamos con uno medio alto. Ahora esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta es solo de puntos medio alto. Entonces tenemos lazada en la aguja. Tenemos una orejita, tomamos lazada, pasamos por el bucle completo, sacamos 3 orejitas, tomamos lazada y pasamos por las 3 nuevamente. Y esta vuelta solo va de puntos medio altos. Miren. Tomando completo aquí, miren, lazada en la aguja, paso completo por el bucle y continúo trabajando el punto medio alto. Así. Por cada espacio hasta llegar al final. Por cada espacio y siempre va intercalada una vuelta de puntos relieves con una vuelta de puntos medio altos. Voy a sacar acá lazada. Miren. Estamos llegando al final de la vuelta de puntos medio altos. Realizamos el último, mira, ahí está el bucle completo. Realizamos el último punto medio alto, una cadeneta para dar altura, damos la vuelta al tejido y volvemos a empezar a trabajar lo que es el punto relieve. Este lo vamos a trabajar de una forma diferente para que no se nos tuerza el tejido. Entonces, recuerden que siempre iniciamos con un punto medio alto. Entonces acá, listo. Ahí tenemos el punto medio alto. Ahora, el punto relieve no lo vamos a trabajar tomando esto de acá así, como lo trabajan normalmente, no, sino vamos a ingresar la aguja, miren, en medio de estas 2 hebritas. Miren, es diferente, ¿sí ven? En medio de estas 2 hebritas,
V, en la V, miren, entonces acá no lo vamos a tomar así, no vamos a tomar la aguja, no vamos a pasar no, sino vamos a tomar estas dos V y vamos a pasar la aguja, miren, en medio de ellas, así. Entonces vamos al hecho, voy a sacar la azada y miren, tengo la orejita en la aguja, tomo la azada en la aguja y paso por las dos cuenquitas de acá, la V, miren, no lo pasé acá por debajo, miren, no pasé la aguja acá por debajo, no, la pasé por la V que está acá, ahí, tomo la azada, subo, doy altura, tomo la azada, paso por dos orejitas, doy altura y paso por esas dos. Y miren qué precioso me queda. Ahora, hago al lado el punto, miren, acá no se hace sino al lado, guiándonos por este, ahí, un punto medio alto. Voy a hacer el siguiente punto relieve, entonces tengo la orejita en la aguja, tomo la azada, paso acá por la V, recuerden, no se toman estas dos hebritas, no se pasa completo por la parte de abajo, miren, mire que la aguja no pasa acá por atrás, sino pasa por la V. Tomo la azada, voy a soltar, tomo la azada, miren, paso por la V, tomo la azada, doy altura, paso la azada por dos, me quedan dos orejitas y paso por esas dos, miren. Ahora, tomo la azada y paso acá a hacer el punto medio alto. Nuevamente vamos a hacer el punto relieve, tomo la azada en la aguja y miren, paso por la V, ahí está, doy altura, tomo la azada, paso por dos, me quedan dos, tomo la azada y paso por esas dos. Voy al siguiente y hago el punto medio alto. Eso, voy al siguiente, hago otro punto relieve, tomo la azada en la aguja, paso por la V, mire ahí está, si ven cómo pasa la aguja por la V, no pasa atrás, no, sino pasa por la V, tomo la azada, doy altura, miren, tomo la azada, paso por dos orejitas, me quedan dos, tomo la azada y paso por esas dos. Y al siguiente realizamos el punto medio alto. Miren, vuelvo y les explico. No pasamos la aguja completa acá, así, miren, la aguja atrás se vería así. No. Estamos pasando la aguja por estos dos cuenquecitos de acá, o esa, la V, mire, esas dos piernecitas del punto, mire ahí. La aguja, si ustedes ven acá, entonces no pasa atrás así. Entonces, nuevamente, tomo la azada en la aguja, paso acá, por estos dos de acá, ahí, tomo la azada, paso hacia adelante, dos, me quedan dos y paso por esas dos y ahí tenemos el punto relieve al lado, hago el punto medio alto y continúo trabajando el punto relieve. Miren, acá tengo la V, meto la aguja ahí, paso la azada hacia adelante, paso por dos y tengo dos y realizo el punto medio alto. Nuevamente, miren, acá tengo, doy altura, paso por uno y paso por esas dos. Y punto medio alto, recuerden que siempre realizamos punto medio alto. Nuevamente, tomo la azada en la aguja, paso por la V, miren. Ahí está, tomo la azada, paso, doy altura, tomo la azada, paso por dos, me quedan dos y paso por esas dos. Cadeneta de altura, perdón, que cadeneta de altura. Hago el punto medio alto, así. Nuevamente, punto relieve, miren ahí está. Te cogen esas dos piernecitas, esta y esta. Ahí está. Toma la lazada en la aguja, le da altura. Mire, ahí tengo 3 orejitas en la aguja, tomo la lazada, paso por 2, me quedan 2, tomo la lazada y paso por esas 2. Y al siguiente hago el punto medio alto
Y miren, acá me quedan los dos espacios para trabajar el punto relieve y al final el punto medio alto. Entonces, tomo lazada en la aguja, paso por la V, ahí está, tomo lazada, doy altura, tomo lazada, paso por las dos, tomo lazada y paso por las dos últimas. Y realizamos el punto medio alto del final. Cadeneta de altura. Y miren hasta el momento qué preciosidad de tejido, está quedando muy bello y no se encoge a la parte de atrás, si pueden apreciar no se encoge. Miren, entonces, cadeneta de altura, voy a sacar acá lazada, ya la hice, tomo lazada y trabajo una vuelta completa de puntos medio altos, tomando el bucle completo, miren. Y así trabajamos esta vuelta de inicio hasta el final de puntos medio altos. Tengo finalizada la vuelta de puntos medio altos, hago cadeneta de altura. Así se va viendo por la parte de atrás y así se está viendo la parte de adelante. Entonces, vamos a iniciar. Tomamos lazada en la aguja, iniciamos en el primero realizando un punto medio alto. Y ahora vamos al punto relieve. Tomamos lazada y miren, lo mismo. Pasamos por estas dos de acá. No tomando completo así. No. Miren. La aguja se va a ver atrás y no. Pasamos por estas dos, miren. Por esas dos, por la V. Entonces tomamos lazada, pasamos por la V, tomamos lazada, pasamos por ahí, damos altura. Nos quedan 3 orejitas en la aguja, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos lazada y pasamos por 2. Vamos al siguiente espacio y realizamos el punto medio alto. Continuamos, miren, tomamos lazada en la aguja, pasamos por la V, ahí, miren, si se da cuenta no pasa acá por debajo, sino por estas dos. Tomamos lazada, damos altura, tomamos lazada, pasamos por 2, nos quedan 2 orejitas y pasamos por esas 2. Hacemos al lado un punto medio alto. Nuevamente, miren, entonces, tomo lazada, tengo la orejita en la aguja, tomo lazada, paso acá por estas dos, que es la V, miren acá, del anterior punto, miren, ahí, tomo lazada, doy altura, miren, tomo lazada en la aguja, paso por 2 orejitas así, me quedan 2, tomo lazada y paso por esas 2. Ahora realizamos al siguiente lado un punto medio alto. Y así vamos a continuar trabajando, miren. Es súper fácil, realmente este punto es muy fácil, solo es práctica, pero si ustedes apenas lo empiezan a intentar, se van a dar cuenta que es súper fácil. Miren, pasando siempre aquí por la V, ahí, así, 2 y 2. Nuevamente al siguiente. Altura, paso por 2, me quedan 2 y paso por esas 2. Miren qué bello se va viendo. Al siguiente un punto medio alto, al siguiente, miren ahí, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, damos altura, pasamos por 2, nos quedan 2 y pasamos por esas 2 y al lado hacemos un punto medio alto. Miren lo hermoso que nos está quedando. Voy a sacar lazada acá para continuar. Entonces, tomo lazada en la aguja, paso por la V, miren, por esas 2, tomo lazada en la aguja, doy altura, me quedan 3 orejitas, tomo lazada, paso por 2, me quedan 2, tomo lazada y paso por las 2. Nuevamente, miren. Paso por estas 2, doy altura, tomo lazada, paso por 2, me quedan 2, paso por esas 2, hago el punto medio alto y acá ya estoy finalizando la vuelta, hago el último punto relieve, miren qué belleza, altura, paso por 2, paso por las 2 últimas y hago el último punto medio alto. Listo. Así hemos finalizado, aquí ya llevamos 2, 4, llevamos 6 vueltas
y la primera de puntos bajos llevamos 7. Así vamos a seguir trabajando hasta completar 35 vueltas con la vuelta de puntos bajos. Cada punto relieve se cuenta como 2. O sea, acá tenemos 2, 4 y acá tenemos 6. ¿Por qué? Porque antes, para formar el punto relieve, habíamos hecho una vuelta que va escondida de puntos medio altos. Acá hacemos cadeneta de altura, damos la vuelta, seguimos trabajando. Recuerden que antes de la va primero una vuelta de puntos medio altos para poder trabajar la vuelta de puntos relieves. Así vamos a seguir trabajando entonces hasta que completemos 35 vueltas contando la de puntos bajos. Me voy a adelantar el proceso, espero haya quedado muy bien explicado, me entiendan. Cualquier duda me escriben un comentario para resolver las dudas. Me voy a avanzar hasta la vuelta número 35 y ya les muestro el resultado. Estoy finalizando la vuelta número 35 y hago el punto medio alto. Ahora tomo lazada y paso a realizar el punto relieve. Miren, ingreso la aguja acá, en medio de estas dos, igual que en las anteriores vueltas. Doy altura, tomo lazada y paso por 2. Me quedan 2 orejitas, tomo lazada y paso por esas 2. Y realizamos el último punto medio alto. Ahí está. Así. Listo. A este punto, miren, este es el largo deseado. Ahora vamos a tomar la medida y esto tiene una medida de 39 centímetros y medio de largo y de ancho tiene 20 centímetros y medio. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a contarlas entonces. Cada rollito de estos se cuentan de a 2, entonces esta la contamos al final, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y la primera de puntos bajos 35. Así entonces tenemos la parte de afuera y así nos ha quedado la parte de adentro. Vamos a continuar entonces trabajando. Ahí ya finalizado, vamos a hacer una cadeneta al aire así. Y ahora vamos a trabajar el lateral y vamos a tomar esta hebra trasera de acá. Miren, del último punto que hicimos ahí medio alto, tomamos esta hebra trasera, tomamos lazada y realizamos un punto deslizado así. Y ahora vamos a continuar trabajando puntos deslizados acá, tomando esta trasera, esta de adelante, esta de atrás, así hasta que lleguemos al otro extremo. Entonces, miren, ingreso la aguja acá y hago el punto deslizado, no tan apretados. Ingreso la aguja en esta hebra de la parte de abajo y hago el punto deslizado acá, acá. Miren, ahora voy en el murito de afuera, ahora en el de adentro, mire, ahí está. Continuamos, este murito de afuera, este murito de adentro y trabajamos un punto deslizado sin dejarlos apretados, pero tampoco tan sueltos. Miren hasta aquí cómo nos va quedando. Eso. Y continuamos. Miren, trabajando por cada espacio un punto deslizado. Así. Así. Ya estoy llegando al otro extremo. Es súper fácil. Usted ve en el murito que está ahí al frente. Y luego hay un murito que tenemos acá. Así. No tan apretados, pero tampoco tan sueltos.
Miren, así, aquí, aquí, hacemos acá, miren, ahí donde fue el punto bajo, hacemos ahí, y ahora hacemos una cadeneta al aire. Y vamos a contar desde la cadeneta al aire hasta el comienzo de la cadeneta al aire que hicimos acá. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y la cadeneta al aire tenemos 37. Ahora, vamos a empezar a trabajar acá en la parte de abajo donde fue el inicio, trabajamos acá, tomando el bucle trasero y por cada espacio realizamos un punto deslizado. Por cada punto o por cada bucle de los puntos realizamos un punto deslizado hasta que lleguemos a este extremo. Acá estoy uno antes del final, entonces realizo ese y realizo una cadeneta al aire y empiezo a trabajar. Mira, acá está el bucle de afuera, el bucle de adentro, el de afuera. Recuerden no dejarlos tan apretados, entonces voy a soltar este que me quedó un poco apretado. Ahí se me soltaron dos, entonces miren, así sigo trabajando por cada espacio. Ahí están los espacios, miren, ustedes no se van a perder porque están los espacios. Mire, este de afuera, este de adentro, este de afuera, este de adentro y así. Y así continuamos trabajando hasta llegar al siguiente extremo. Ya vamos llegando. Igual con la cadeneta al aire que hacemos en cada curva, también nos deben quedar 37 deslizados. Contando las dos, la que hicimos a este lado y la que vamos a hacer ahorita para dar la curva acá. Miren, ahí estamos ya llegando al final. Hacemos el último, ahí hacemos la cadeneta al aire y empezamos a trabajar los puntos deslizados en el bucle trasero de los puntos. Miren, así continuamos hasta llegar acá. Estoy antes de terminar y miren, hago este. Acá es el último y acá es la cadeneta de altura o al aire con la que dimos la vuelta. Entonces hasta ahí voy a dejar, voy a cortar, cortamos, sacamos la hebra con cuidado, así, y la vamos a pasar de acá donde fue la cadeneta de altura, ahí, eso, con mucho cuidado, no apretarlo tanto. Vamos a pasar ahora esa hebra hacia adentro, acá en medio de este, perdón, es acá, miren, ahí, y la llevamos hacia adentro. Y ahí finalizamos, miren, perfectamente. Ahora vamos a esconder esa hebra. Acá en los puntos de adentro la vamos a esconder. Acá la estamos bajando, toca bajarla así porque no tenemos, para que no se note en la parte de afuera. Así, ahora sí, la vamos a ocultar en estos de acá. Acá creo que la apreté un poquito, entonces voy a soltarla, eso, ahí. Ahí ya la podemos dejar, le podemos poner pegante o una costura con nylon o hilo del mismo color. Listo. Ahí ya. Ahora vamos a ocultar esta de inicio también. La vamos a pasar acá. Y la vamos a ocultar acá en los puntos traseros.
así. Y esta también ya la podemos dejar ahí porque esa fue la de inicio. Listo. Así entonces ya nos ha quedado lo que es el cuerpo del bolso. Ahora vamos a empezar, miren qué tejido tan hermoso. Vamos a empezar a trabajar lo que es los laterales. Para los laterales vamos a iniciar realizando 6 cadenitas. Ingresamos la aguja, apretamos, no tanto, y realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Así tal cual, damos la vuelta y empezamos a trabajar por cada bucle. Vamos a trabajar un punto bajo. Así. Así. Por cada bucle en total nos deben salir 5 puntos bajos. Acá. Listo. Ahora metemos la aguja acá, miren. Pasamos esta tirita. Así. Hacemos cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar. En este primero vamos a trabajar un aumento. Entonces realizamos 1 y realizamos 2 puntos en ese mismo espacio. Al siguiente vamos a trabajar solo 1, tomando el bucle completo. Miren, así, así. Y estamos en el final, ahí vamos a realizar otro aumento. Entonces quiere decir 2 puntos en ese mismo espacio. Así. Ahora realizamos una cadeneta de altura. Miren, así nos ha quedado. Aquí ya en total tenemos 2 y 2, 4, 5, 6, 7 puntos. Damos la vuelta y trabajamos por cada espacio un punto bajo sin realizar aumento, o sea, 7 puntos bajos. Así, miren. Ahorita sacamos esta tirita y la cortamos de una vez, hagámoslo. Eso, así. Ahora realizamos cadeneta de altura y aquí sí vamos a realizar un aumento al inicio y al final. O sea, en la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento al inicio y al final. Quiere decir 2 puntos en un mismo espacio. Ahora un punto por cada espacio hasta llegar uno antes del final. Al final realizamos otro aumento. Así, llegamos al final. Ahí vamos a realizar 2 puntos en ese mismo espacio. Entonces, 1 y realizamos el segundo. Miren, así. Entonces, vamos a contar. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Realizamos cadeneta de altura, damos la vuelta y realizamos por cada espacio un punto bajo, o sea, 9 puntos. Ahí damos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Cadeneta de altura. Ahí ya llevamos 2, 4, 5. Vamos a empezar la número 6 y la última en la que vamos a realizar aumentos. 1 y 2 puntos en un mismo espacio. Y continuamos trabajando por cada punto. Voy a sacar acá la lazada. Por cada punto continuamos trabajando un punto bajo hasta llegar a uno antes del último. Entonces, así. Miren. Realizamos entonces acá el último, 1 y 2.
Aquí ya debemos tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Damos la vuelta, acá tenemos la vuelta número 6, terminamos con 11 puntos y así vamos a continuar ya trabajando hasta la vuelta número 11, 11 puntos sin aumentos. Hasta la vuelta número 11 continuamos trabajando puntos bajos, uno por cada espacio, ya no trabajamos más aumentos. Así. Así. Llegamos acá al final, hacemos el último punto. Ahora realizamos una cadeneta de altura, damos la vuelta, vamos a empezar con la vuelta número 8 y mire, sin aumento, un punto por cada espacio de la vuelta anterior y así vamos a completar 11. Llevamos 2, 4, 6, estamos en la 8 y así vamos a seguir trabajando hasta que completemos. Estoy finalizando la vuelta número 11, hago el último punto, hago una cadeneta de altura, doy la vuelta y ahora vamos a empezar la disminución hasta llegar a 5. Entonces, tomo este, saco lazada, no cierro, voy al siguiente, saco lazada, me quedan 3 orejitas en la aguja y ahí ya hicimos la primera disminución. Sigo trabajando entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y ahora voy a realizar la siguiente disminución. Dejé 2 espacios, entonces ingreso, saco lazada, no cierro, ingreso al siguiente, saco lazada, así, paso lazada por las 3 orejitas y acá ya tengo entonces un total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 9 puntos. Ahora, cadeneta altura, doy la vuelta y esta vuelta la realizamos sin disminución. Un punto por cada espacio, o sea, 9 puntos. Hago el último punto, ahí tenemos, vamos a realizar la siguiente cadeneta de altura y en esta siguiente va disminución. Entonces ingresamos acá, sacamos lazada, no cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja y pasamos por las 3 así y continuamos trabajando 1, 2 después de la disminución, 3, 4 y 5 puntos. Y acá tenemos 2 para finalizar. Entonces, ingreso, saco lazada, no cierro, voy al siguiente, saco lazada, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3 así. Cadeneta de altura, doy la vuelta, realizo un punto por cada espacio. Tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar la última vuelta y esa termina con disminución. Entonces, saco, entro, saco, no cierro, 1, 2, 3, tomo lazada y paso por las 3. Hago 1, 2, 3 puntos bajos y ahora vamos a realizar la siguiente disminución, la última disminución. Saco, último, saco, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Y finalizamos con 5 puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, como los 5 que iniciamos. Y tenemos un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Hasta este punto, entonces, esto tiene una medida de largo de 16 centímetros, de alto 16 centímetros, en la parte de arriba tiene 6 centímetros y medio, en la parte de abajo tiene lo mismo, tiene 6 centímetros y en el centro tiene 11 centímetros.
Esta parte no la vamos a cortar. Se realiza una segunda parte tal cual, pero a esta yo sí le corté más de 70 centímetros de trapillo. Puede ser un poquito más o 1 metro para que nos alcance para hacer la unión. Tiene la misma medida, el mismo paso a paso, todo. Tal cual. Esta sí le corté porque con esta vamos a cerrarlo, pero con esta hebra continuamos trabajando. Entonces hacemos 2 laterales tal cual lo mismo. Ahora sacamos la aguja de acá y vamos a pasar a trabajar, a hacer la unión con este lado. Entonces traemos el cuerpo, acá está, y vamos a iniciar acá. Entonces, ¿cómo iniciamos? Para la unión vamos a iniciar entonces, mire, tomando completo el punto deslizado que hicimos acá, el que hicimos por todo el borde. Vamos a trabajar, mire, así, y sacamos lazada, así. Hicimos un punto deslizado. Ahora vamos al siguiente espacio, al segundo, y tomamos este murito de acá, tomamos lazada, pasamos por los 2 muritos y realizamos el punto deslizado. Vamos al siguiente y trabajamos, mire acá, tenemos una orejita ahí metida, ahí. Tomamos lazada y realizamos el punto deslizado así. Miren, el murito de afuera. Les voy a enseñar acá, miren. El lateral, entonces, este es uno, es el murito de afuera. Esta es la otra que se toma, esta hebrita de adentro. Continuamos con este murito de afuera, con este de afuera, con este de adentro, con este de afuera, con este de adentro. Ahí se van haciendo las uniones. Entonces pasamos la lazada completa. Los puntos deslizados no dejarlos tan apretados, pero tampoco tan sueltos. Vamos al siguiente, tomando el bucle completo del deslizado. Ahora pasamos por la orejita que está acá adentro, tomamos lazada y realizamos el punto deslizado así. Y así continuamos trabajando la unión. Mire, súper fácil. Ahora vamos al de afuera. Vamos al de adentro. Así. Vamos al de afuera. Así. Vamos al de adentro. Así. Miren. Así. 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 Ya estoy 2. Antes de finalizar, acá hago el último, tomo esta hebra y hacemos el último. Y ahora la parte de abajo, en la parte de abajo sí vamos a trabajar por esta parte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a trabajar igual, miren, tomamos acá y tomamos el bucle de adentro, así. Y realizamos el punto deslizado. Vamos al siguiente. Ahí llevamos el segundo de la parte de abajo. Vamos con el tercero. Ingresamos la aguja, sacamos lazada y realizamos el punto deslizado. ¿Ven? Es súper fácil. Acá vamos con el cuarto. Ahí. Y vamos con el quinto. Ahí. Ahora vamos a subir los 16. Entonces, mira, acá está el bucle. Lo tomamos y rehacemos el punto deslizado. Si él queda así, tranquilas que él se aprieta, porque el trapillo como es extralicrado, por eso se ve así, pero tranquilos que él vuelve y coja su formita. Entonces, miren, subimos igual, tomando el bucle de afuera, el de adentro. Ahora tomamos el de afuera, que es este murito. El de adentro. El de afuera, ahí está el murito. Miren. El de adentro. El de afuera. El de adentro. El de afuera.
el de adentro, el de afuera, ahí, acá, acá el de afuera, y finalizamos con, acá tenemos el punto deslizado que hicimos, o la cadeneta al aire que hicimos. ¿Se acuerda que en cada curva hicimos una cadeneta? Bueno, ahí, y finalizamos tomando completo, mire, aquí, y pasamos acá, no tan apretado, y ahora hacemos un punto deslizado y vamos a llevarlo hacia, apretamos y lo vamos a llevar hacia adentro, lo sacamos acá, mire, y el de ahí lo pasamos acá y lo llevamos hacia adentro nuevamente, un poquito más abajo, ahí, y esta tirita la podemos ocultar acá entre estos puntos de adentro, miren, así se ve esta parte. Ahora vamos a trabajar la otra parte. Pasaremos a realizar la siguiente unión, lo mismo. Entonces ingresamos acá donde fue la cadeneta al aire de dar la curva, ahí tomamos lazada, hacemos un punto deslizado y continuamos acá trabajando en el segundo murito, tal cual como lo hicimos en el otro lado. Vamos a repetir lo mismo en este, miren, tomando el bucle completo y el trasero del lateral, acá se pasa completo donde se hizo el punto deslizado del borde, acá, así. Este lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya les expliqué muy bien en el otro extremo. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos en el otro extremo. Recuerden que los puntos deslizados de la unión se dejan un poco, no tan sueltos, pero tampoco apretados, o sea, un extremo, un término medio. Hago el último acá, ahí, y ahora voy a hacer los 5 de acá abajo, lo mismo. Dos, 3, 4 y 5. Ahora empiezo a subir. Voy a sacar la lazada acá. Miren, estoy repitiendo tal cual lo mismo que hice en el otro extremo. Acá este punto lo dejé un poco apretado, entonces lo voy a soltar un poquito. Eso, que no nos queden apretados. Cuando los dejamos apretados, nos encoge el tejido. Miren, tal cual lo mismo que hicimos en el otro extremo, estamos repitiendo lo mismo. Y llegamos acá al final. Acá tengo la cadeneta con la que dimos vuelta y ese lo trabajamos completo así. Listo. Así entonces nos ha quedado esta parte, así nos ha quedado esta parte y así de amplio se ve en la parte interna. Ahora entonces lo que vamos a hacer acá es que mire, ahí finalizado,
vamos a hacer una cadenita ahí y vamos a trabajar acá en este primer espacio un punto bajo así. Y ahí vamos a poner lo que es un marcador. Vamos a trabajar así, un punto bajo por cada espacio, así. Acá tenemos el último espacio ahí. Y de acá nos pasamos al primero de acá, miren, ahí está. Así. Acá estamos tomando el punto deslizado completo que hicimos en el borde. Voy a sacar la lazada acá. Y estamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Miren, estamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Y acá tenemos el último. Perdón, no, estamos unos antes del último. Acá tenemos el último. Hacemos ahí el punto bajo y ahora nos pasamos al comienzo de este a realizar el punto bajo, así. Acá tenemos el punto deslizado. Y así le damos la vuelta completa. Continuamos trabajando sobre el punto deslizado, mírenlo acá. Ahí. Continuamos trabajando sobre ese punto deslizado hasta llegar a este extremo. Estamos acá. Miren. Hacemos este último. Ahí. Y ahora vamos a hacer la unión acá con el primero. Miren. Acá. Realizamos el punto deslizado y ahí vamos a poner un marcador. Ahí. Y ahí continuamos trabajando por cada espacio donde hicimos un punto. Vamos a trabajar un punto deslizado tomando el bucle trasero, no dejándolos tan suelto pero tampoco tan apretado. Miren, así vamos. Y así vamos a dar la vuelta completa hasta llegar a donde está el marcador. Voy llegando lo que es el final de la vuelta de puntos deslizados y acá paro. Miren, dejamos uno, acá es el inicio y acá es el final del punto bajo. Aquí ya paro para hacer el cierre. Entonces vamos a cortar acá. Vamos a retirar el marcador. Sacamos la hebra con mucho cuidado. Así, y lo vamos a pasar acá. Así. Y vamos a llevar esta hebra hacia adentro. Miren. Y ahí tenemos lo que es el cierre parejo. Y miren qué amplio es en la parte de adentro. Este bolso es súper amplio. Ahora vamos a ocultar esta tirita. Acá. Miren, la pasamos por este murito para que nos quede más segura y la vamos a pasar por las piernecitas de los puntos de adentro. Así. Listo ahí. Ahí ya la podemos dejar si ustedes quieren pegarla o coserla como ustedes quieran. Ahí. Listo. Ya aquí tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar esta parte de acá, uniendo estas dos que se vean así. Que las dos queden igual acá. Listo. Ahí, entonces esto es lo que nos sobra. Ahí vamos a poner argollas mosquetón. Estas son de 3 centímetros y vamos a hacer la unión
así. Entonces ingresamos acá y lo mismo acá donde está el punto. Y él debe pasar a este extremo. Vale, lo doblo bien. Ahí. Miren, así. Y así me debe quedar esta parte. Así dobladito, encogidito, bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo a este extremo. Vamos a arreglar acá. Vamos a doblar lo mismo. Listo. Unimos estos dos lados. Así. Y lo mismo. Iniciamos acá donde es el primer punto. Y pasamos acá donde está el primer punto también. Así. Igual también me queda así. Voy a organizarlo. Miren. Así nos queda este bolso. Miren qué bonito. Ahora vamos a pasar a ponerle lo que es el broche imán. Vamos a pasar a poner el broche imán. Este es de costura. Así que vamos a iniciar. Miramos bien donde sea el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sería acá. En medio de este. Aquí. Voy a tomar una medida acá. 7. Y de este extremo a este extremo tengo más, entonces vamos a correrlo un poquito más hacia acá. Listo. Listo ahí el broche, entonces vamos a pasar a coserlo. Acá tengo ya la aguja enhebrada con nylon y vamos a empezar de adentro hacia afuera para apoyar bien la aguja en un lugar durito y que no se nos note el nylon, ¿sí? Entonces devolvemos la aguja hacia adentro, pasamos ahí y vamos a hacer las costuras. Si ustedes quieren pueden empezar a hacerlo acá hacia arriba. Mire ahí, se apoya muy bien y no se nos queda notando el nylon. Hacemos 3 costuras en cada espacio. Ahí llevamos 2, nos regresamos. Ahí tenemos una orejita, entonces vamos a apretarla bien. Eso ahí, y vamos a hacer el tercero. Este tercero lo vamos a sacar acá. Miren. Tomando una parte durita. Ahí. Listo. Ahora vamos a pasar la aguja dentro del trapillo hacia el otro extremo. Miren, yo la paso así para que él salga al otro extremo. Donde vamos a hacer la otra costura. Listo. Ahí empezamos a hacer la otra costura. Lo mismo, hacemos 3 costuras. Y ahora la podemos sacar acá. Ahí llevamos la segunda. Llevamos la segunda. Y ahora vamos a realizar la tercera. Nos regresamos. Y esta última puntada si la sacamos diferente. Puede ser por acá. Que no coja
Yo trato de sacarla en un espacio donde no coja, eso ahí. Listo. Ahora la vamos a llevar hacia abajo para realizar la puntada de acá abajo, muy abajo. Entonces ahí. Listo. Y vamos a hacer esta puntada de acá. Siempre sacando en una parte durita, hacemos lo mismo, 3 puntadas, que el nylon no se nos quede notando afuera. Vamos a apretar bien esa puntadita. Hacemos la segunda puntada. Ahí llevamos 2. Regresamos la aguja. Lo mismo, que salga ahí. Ahí llevamos la tercera. Y vamos a cerrar acá, que se me enredó un poquito. Eso sí, hay que tener cuidado que no se nos enrede, porque si no hay que cortarlo. Listo, vamos a hacer la tercera. Lo mismo, sacando en un lugar, eso ahí. Apretamos bien, que adentro nos quede bien apretadita la costura. Y ahora vamos a pasar el trapillo acá, el nylon o la aguja, hacia el otro extremo donde vamos a hacer la otra costura. Un poquito más arriba, entonces saquémosla de acá. Con ayuda de la pinza sacamos la aguja acá, eso. Ahora sí, mira, acá tenemos un nudito, entonces lo arreglamos. Listo. Esas son cosas que pasan, miren, listo ahí. Ahora terminamos de hacer la costura de este lado. Listo. Lo mismo, tomando un lugar durito. Ahí tenemos una. Vamos con la segunda. Ahí tenemos la segunda. Y vamos con la tercera y la última. Listo ahí. Ahora pasamos la aguja nuevamente hacia adentro y vamos a rematar ya. Miren, ahí la saqué ya. Vamos a cortar. Y miren afuera, no se quedó notando para nada el nylon. Entonces vamos a cortar acá. Vamos a hacer unos 4 nuditos. Tres y 4 nuditos. Ahí vamos a cortar. Y así tal cual como pusimos esta parte, vamos a poner la parte de al frente. Entonces, hacemos acá y ahí mismo hacemos la costura tal cual como hicimos la de este lado. Tengo finalizada ya entonces la costura. Acá está la otra parte, me falta quemar este pedacito. Y miren, casa súper bien. Ya le puse mi plaquita personalizada. Así nos queda entonces esta parte. Miren el lateral, qué hermoso. El otro lateral. Y así se ve la parte de al frente.
Ahora vamos a hacerle un pequeño adorno. Yo tengo acá unas tiritas ya cortadas. Tengo 2, 4, 6 y 8 tiritas de 25 centímetros. Ustedes la pueden cortar más pequeñas o más largas. Las enrollo y voy a utilizar una campanita para ello. Yo las enrollo así para que me entre en la campanita. Así. Y luego le hago presión así, dándole vueltas a la campanita. Así. Listo. Ya que las tengo bien ubicadas en la parte de adentro, doblo a la mitad. Y con la punta de la tijera termino de ingresar las que me quedan en la parte de afuera. Eso. Así ya organizaditas, lo que hacemos es que traemos los tornillitos, el destornillador, y asimismo el otro hasta que quede completamente bien asegurados. Así los enrollamos hasta que queden completamente asegurados o hasta que ingresen bien completos los dos. Tengo ahí ya asegurada, entonces vamos a cortar el largo. Así. Traemos una argolla mosquetón, tengo una acá de 2 centímetros, la vamos a poner acá y esta iría acá. Miren. Ahí al lado, miren qué hermoso, o si ustedes la quieren poner acá al frente también la podemos poner ahí al frente. Y miren esta belleza como nos está quedando, así. Y ahora vamos a pasar a ponerle la cadena. Yo tengo acá 120 centímetros de cadena y la tengo ya asegurada, o sea doblada, asegurada, y la vamos a ingresar acá completa. Vamos a doblar bien acá para que ingrese completa la cadena. Eso. Y lo mismo a este lado. Vamos sacando con cuidado y miren, listo. Y ahora tomamos las 2 hebras de la cadena así, que pase completo. Y así, miren cómo nos queda este hermoso bolso. Ya les voy a enseñar mejor. Vamos a tomar las medidas finales. Y este bolso de alto tiene 22 centímetros de alto, de ancho tiene 21 centímetros y medio, el fondo es de casi 8 centímetros y su lateral de 11 centímetros. Así que este bolso me quedó pesando 550 gramos, gasta muy poco material, es súper liviano. En la parte interna, miren lo amplio que es súper amplio y espacioso. Miren esta belleza. Voy a tomar la cadena para que no haga mucho ruido. Miren la parte de atrás, está muy pulido, bien detallado su adorno. Y bueno, así que no siendo más, hemos llegado al final de este tutorial. Espero les haya gustado y sea de gran ayuda. Nos vemos en un próximo proyecto.